El pulso venoso yugular es la manifestación directa de la actividad del atrio derecho, ¿sí? Se manifiesta con aumento de entonces la transmisión de las condiciones hemodinámicas de la cavidad atrial derecha a las venas yugulares gracias a la proximidad de que no existe ningún obstáculo anatómico, y se manifiesta con aumento de la presión venosa y el pulso yugular. ¿Listo? Vamos a ¿cuál es el objetivo? Estudiar las formas de las ondas de las pulsaciones venosas, aunque les puedo decir que tienen relativamente dificultades técnicas y de visibilización, y no son tan usadas, pero no tanto las ondas, porque muchas veces se requiere de muy buena acuciosidad, se requiere del flebograma, pero por lo menos sí el pulso venoso como tal grande, la ingurgitación yugular. Técnicas para medir el pulso venoso. Entonces hay varias técnicas. Hay un método directo, hay un método indirecto. Conectando un manómetro a una vena, eso no lo hacemos, o conectando, ojo, o conectando no un manómetro sino un catéter, cuando cateterizamos la vena subclavia o una vena cefálica y lo llevamos hasta el atrio derecho. Y habría un método indirecto, que es el que hacemos cuando observamos a los lados del cuello, ¿no es cierto?, la vena yugular, preferentemente la interna derecha, pero es muy difícil verla, con el paciente acostado. Ya lo vamos a mirar, ya vamos a mirar cómo lo hacemos. Sabemos que si se presenta ingurgitación venosa en posición de 45 grados, vamos a ver qué es lo normal, ¿no? Y si la ingurgitación permanece con el paciente de pie a un ángulo de 90 grados, es congestión venosa grave. Vamos a mirar la estimación de la presión venosa. El paciente debe estar en posición semisentado, elevado con el tórax de 30 a 60 grados. Si no se aprecia bien el límite de la vena, se disminuye o se aumenta el ángulo de elevación. Se mide la distancia vertical desde el ángulo esternal, ¿sí?, hasta la altura que se encuentra el límite superior de la columna sanguínea. Ya lo vamos a mostrar en un muñeco, digámoslo así. A esa medida se le suman 5 centímetros, que es la distancia que hay del ángulo de Luis a la aurícula derecha, y eso nos daría entonces la presión. Entonces, mire, tome el ángulo de Luis, pase una línea recta hasta acá, ¿listo? Mida los centímetros que hay por encima de esa línea, y si da, por ejemplo, 5 centímetros, y le sumamos los 5 que hay de acá a acá, estarían 10 milímetros de mercurio, no, en centímetros de agua, perdón. Esa presión, uno puede decir que entre 5 y 10 puede estar normal, pero si un paciente tiene más de eso, esta es la yugular externa, estamos hablando de hipertensión venosa central. Por ejemplo, en casos de taponamiento cardíaco, pericarditis, falla cardíaca, hipertensión pulmonar, se eleva la presión venosa central. Aquí estamos. Entonces, mire, aquí tenemos la yugular externa, que es la que visibilizamos bien, ¿sí? Es la que vemos, el nivel de la columna sanguínea, el ángulo de Luis, ¿sí? Y esta es la altura, el nivel del atrio derecho, de acá a acá hay 5 centímetros, y esa es la presión venosa. Sumamos esta altura más esto y nos da el total. Pero uno ya a ojo, la mayoría sabe de cuando un paciente tiene ingurgitación yugular positiva. En un paciente en posición semisentada, 30, 60 grados, 45 grados. Muy bien, vamos a ver, las ondas del pulso venoso dependen de los cambios de presión, son registradas gráficamente en un flebograma. ¿Cuáles ondas tenemos? Existen 3 deflexiones positivas, que son A, C y B, y existen 3 negativas, que son X y Y. ¿Listo? Las ondas A dependen de la sístole auricular, que es la tercera fase de la diástole ventricular. Tercera fase. Recuerda que la primera es llenado rápido ventricular, la segunda llenado lento, diastasis, y la tercera sístole auricular. La onda C es el cierre de la válvula tricúspide, el inicio de la sístole ventricular, casi no la vemos. El descenso de X es la diástole auricular, eso es prácticamente imposible de percibir, clínicamente no lo vemos. Y la onda B es el llenado pasivo, que es en máxima acumulación en la diástole, la primera fase de la diástole, y en donde se eleva la presión allá. Muy bien, entonces tenemos la onda A, sístole auricular, aquí tenemos el primer ruido cardíaco, ¿cierto? Viene un periodo diástole, que es este, aquí sería este, aquí aparecería entonces la onda A, que sería la tercera fase, la diástole,
que es la contracción auricular. Aquí aparece el primer ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas atrioventriculares, mitral y tricuspidia. Después aparece entonces el C, que dijimos que es prácticamente imperceptible, ¿cierto? Y después aparece el B, que es la acumulación de sangre en la aurícula y el llenado, digámoslo así, el llenado pasivo ventricular. Acumulación de sangre en la aurícula, pero se llena rápido el ventrículo. Examen clínico del pulso yugular. En una persona normal este pulso se debe buscar en los tejidos laxos, en la base del cuello, en el ángulo que forma el músculo externo con la clavícula, ¿sí? Debe diferenciarse del pulso arterial. Acuérdense, el pulso arterial tiene pulsaciones fuertes, el pulso venoso no tiene pulsación palpable. La presión del pulso yugular disminuye con la inspiración y aumenta con la expiración. Lo contrario es el signo de Kussmaul. Y sospechar pericarditis constrictiva. O sea, cuando aumenta la inspiración, sospechamos pulso venoso paradójico que ocurre en taponamiento pericárdico, ¿sí? O en obstrucción de la cava superior. El pulso yugular puede abolirse mediante una presión digital sobre la zona de entrada a la yugular, en el tórax. Muy bien. Y vemos ondas A. Cuando las vemos prominentes, vemos unas grandes ondas A, ¿sí? Prominentes que coinciden con esa fase final antes del primer ruido cardíaco. En estenosis tricuspidia, porque se contrae el atrio contra una resistencia, entonces aumenta retrógradamente el reflujo de sangre. En aumento de la resistencia, el llenado del ventrículo, como en hipertrofia ventricular, y en la sístole auricular con válvula tricúspide cerrada. Por ejemplo, en ondas A gigantes en cañón de la taquicardia paroxística conexional, o las ondas irregulares en el bloqueo AB completo, ¿sí? Donde hay una contracción auricular fuerte. ¿Cuándo desaparecen las ondas A o el pulso venoso? En fibrilación atrial. Yo creo que es lo más relativamente fácil de ver. Las otras yo no las veo. El C, las ondas C son difíciles e imposibles de apreciar a la inspección. Y las ondas B pueden ser prominentes. Las ondas B pueden ser prominentes en pacientes con insuficiencia tricuspidea, lo contrario de la estenosis regurgitante o comunicación interauricular. Realmente no tiene mucha importancia. El reflujo hepatoyugular sí tiene mucha importancia. Es una prueba útil para sospecha de falla cardíaca derecha y regurgitación tricuspidea. ¿Y qué hacemos? Con la palma de la mano ejercemos una presión sostenida sobre el cuadrante superior derecho del abdomen en dirección hacia arriba y le pedimos al paciente que inspire profundamente y vemos qué pasa con la yugular. Normalmente la yugular no se altera. Si se aumenta cuando uno hace la presión sobre el hígado y se aumenta y aparece reflujo, decimos que hay ingurgitación yugular y reflujo yugular, hepatoyugular positivo. Eso es signo de falla cardíaca, principalmente derecha. Muchas gracias.